República Argentina y como te decía, no tenemos algunos temas para tratar que quizás obviamente no son los más agradables ni los que uno quiere tratar y hablar y dialogar e intercambiar ideas y pensamientos, pero son temas que nos llevan por delante realmente, que nos tienen muy preocupados y que realmente no le vemos una salida o una solución a corto plazo. Para charlar justamente de la inseguridad y de algunas cuestiones más, estamos en contacto con Carlos Del Frade, que por supuesto tiene muchísima experiencia en este tipo de cuestiones, en obviamente también charlar de algunos temitas, como por ejemplo el vaciamiento de Vicentín y algunas cositas más que vamos a ir tratando a lo largo de nuestra charla. Está en contacto con nosotros entonces el diputado provincial Carlos Del Frade. Carlitos, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen día. Buen día, es un gusto hablar con ustedes, muchas gracias. Bueno, Carlos, lo decíamos, ¿no? Realmente qué preocupante, ¿no? Cómo duele los muertos de cada día, las balaceras, los hechos que se dan en las calles de la ciudad de Rosario y parece que van aumentando, ¿no? Nosotros en la semana en nuestras redes sociales lo titulábamos La Otra Pandemia, ¿no? Sin dudas, coincido aparte con la definición y con el título. Pero además de esa cuestión lo que hay que ver la mecánica de algunos asesinatos que nos están marcando la continuidad de algunas estructuras mafiosas que desde las cárceles están produciendo algunos asesinatos que conmueven a la opinión pública rosarina. Por ejemplo, el asesinato de Tiziana Espósito, la chiquita de 14 años que se encontraba lavando los platos en la zona oeste de la ciudad de Rosario. Le perforaron el cráneo, pero en realidad la bala no era para ella, era para un sicario de nombre Facundo, y se había pagado muchísima plata desde adentro de la cárcel de Piñero, a través de un hombre que vino a Rosario en el año 2012, que se llama Grantón, un peruano, que era proveedor de cocaína nada menos que de Los Monos y de Alvarado, y que está vinculado, relacionado con algunos indicios relacionados al asesinato del pastor Trasante. Así que mirá la trama que tiene un asesinato de una nena de 14 años que por supuesto no tenía absolutamente nada que ver con esto. El problema es por qué desde adentro de una cárcel se dan las órdenes imprescindibles para que después en la calle, con mucha facilidad, se encuentren armas para determinar esos asesinatos. Y después el otro caso que también nos muestra una matriz sobre el cual hay que pensar es el crimen del ex jefe de la barra de Newell's, el Coto Medrano, en Granadero de Gorria. Eso fue el 10 de septiembre, en donde terminó eso en una financiera en el centro de Rosario, marcando lo que veníamos diciendo desde hace años, que la sangre derramada de las chicas y de los chicos está en los barrios humildes, pero el dinero del negocio que produce esos homicidios está, el lavado de dinero en definitiva, en el centro de las grandes ciudades, y eso es lo que hay que investigar. Por eso me parece que es fundamental para mí acordar 3 puntos, solamente 3, entre todas las fuerzas políticas, para justamente tener la fuerza necesaria para terminar con los nichos de corrupción en la fuerza de seguridad, para ir contra el lavado de dinero y para reducir la circulación de armas. Si nos ponemos de acuerdo, gobernador, legislatura, como para mí tiene que hacerse, ya se terminó, ya fracasó esta idea de que solamente el Poder Ejecutivo intente controlar las fuerzas de seguridad, me parece que vamos a tener un poquito más de tranquilidad para la gente en los barrios, sino toda la provincia. Carlos, te está escuchando también Luis Botalo y ya lo dejo también para que intervenga aquí en la nota. Con todo gusto. Carlos, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo andás? Hola Luis, qué gusto hablar con vos, ¿cómo estás? Bien, Carlos. Estamos ante un escenario evidentemente muy preocupante y sinceramente la sensación que uno tiene es que se están poniendo parches en muchos aspectos sin concretar ese tan ansiado plan de seguridad que se espera para los grandes conglomerados urbanos de la provincia y particularmente para la ciudad de Rosario. Yo, para mi gusto, sinceramente escuché esta semana a la nueva jefa de policía. Esto también es un parámetro y te quería consultar. 4 jefes de policías en lo que va de gestión, me da la sensación como que no se encuentra el rumbo, ¿no? Inclusive con un ministro con exabruptos,
Ahora, bueno, parece que las declaraciones pasan por las segundas y terceras líneas del ministerio. Se ha demorado mucho en la convocatoria, para mi gusto, de la Junta Provincial de Seguridad. En fin, creo que estamos carentes de un horizonte hacia el cual pretendemos caminar, ¿no? Sí, a mí lo que me parece lo más grave de todo eso que vos marcaste, Luis, para mí se sintetiza en que no toda la policía acepta el mando político. Y ese es un problema. Pero es un problema que lleva ya 37 años, que son los años de la democracia recuperada en las principales provincias argentinas, Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Tucumán y Mendoza. Hay cierta parte de la policía que es autónoma, que no obedece a la cuestión política. ¿Por qué? Porque la cuestión política está fragmentada, está dividida, tanto a nivel nacional, el gobierno nacional quiere imponer la democratización de la Fuerza de Seguridad como la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura, Policía de Seguridad Aeronáutica, y a veces tampoco puede. En las provincias pasa con que el Ejecutivo, que es de un solo color político, quiere hacer que la policía, por ejemplo, patrulle las calles. Lo que más estamos pidiendo es algo simple, que se patrulle las calles, no que haya zonas liberadas. Ahora, tampoco se puede, porque aparte el propio partido gobernante, está pasando ahora en el justicialismo de la provincia de Santa Fe, tiene opiniones divididas. Hay gente que lo apoya así y hay gente que quiere que se vaya. Entonces, en medio de esa situación, para mí es imprescindible decir esto que antes simplemente lo marcaba como un título. No basta solamente con el Poder Ejecutivo, ni nacional para controlar las fuerzas nacionales, ni el Ejecutivo provincial para controlar las provinciales. Nos tenemos que meter todos. Tiene que estar la legislatura junto al Poder Ejecutivo, a nivel nacional y a nivel provincial. ¿Para qué? Para que justamente no haya grietas desde la política y para que haya un mandato firme, claro, concreto. ¿Qué necesitamos de la policía? Un servicio público, que es lo que se define. Que la seguridad esté a partir de lo que significa simplemente el patrullaje en las grandes ciudades y que no formen parte de los negocios mafiosos. Eso es lo que me parece que es sobre lo cual hay que trabajar. Por eso lo que estás viendo es real. Ahora, todo eso, ¿en qué termina como resultado? Que la policía está metida en otra cosa, o no toda la policía está metida en brindar un servicio público a la comunidad. Absolutamente claro, Carlos. Juan Ignacio anunciaba también el tema Vicentín, que no es otro tema menor, ¿no? Las estafas de BLD, de Vicentín, de tanta corrupción que hay en este tipo de ámbitos, donde algunos miran de costado, ¿no? Y están más preocupados por levantar banderas de propiedad privada que de las estafas a los productores, la salida de dinero hacia las Islas Caimán, el blanqueo de dinero en Paraguay. De eso se habla muy poco, y me parece que este es el meollo de la cuestión en todo este tema de esta gran estafa de Vicentín. Y también, por supuesto, la convocatoria al aire en tu persona era para conocer cuáles eran los últimos títulos respecto del avance de esta investigación. Te cuento, esta semana fue la semana del escándalo de Vicentín, ya a esta altura, porque antes de la primavera, la semana anterior, Vicentín sacó un comunicado de prensa diciendo que el día de la primavera, el lunes que pasó, iba a presentar el famoso balance y que renunciaban sus directivos. Y dijo algo más, que había principio de acuerdo con los acreedores extranjeros, que sumados todos, suman alrededor de 600 millones de dólares. Son los mayores acreedores, juntos, mayores incluso que el Banco Nación, que en forma individual es el mayor acreedor individual. Pero pasó algo en medio de todo esto. Vicentín dice que corre los directorios ahora que se lo piden los bancos extranjeros. Fíjate el detalle, Luis. Cuando se lo pidió el gobierno nacional, le dijo que no. Cuando se lo pidió el gobierno provincial, le dijo que no. Ahora que los bancos extranjeros le piden, dice que sí. Dice que presenta el lunes de esta semana el balance 2019. El juzgado estaba cerrado por una cuestión de COVID. El juez pidió varios días de licencia porque tiene estrés. Y el secretario de Justicia de la provincia de Santa Fe, Gabriel Somaglia, a quien yo lo llamé por este tema para saber dónde estaba el famoso balance, tampoco sabe dónde está el balance.
Así que es un gran papelón. Pero el problema más serio, el escándalo en donde Vicentín hace lo que quiere y se ríe de la justicia provincial, se ríe de la justicia federal, es que el 15 de octubre, donde se hace la asamblea de accionistas de Vicentín, que son 109 personas, van a definir el nuevo directorio, pero de acuerdo a lo que pidieron los bancos extranjeros. Por eso lo que supongo es que en el horizonte, de acá a fin de año, Vicentín esté pensando en entregar su patrimonio, sus empresas, a una empresa multinacional, a una empresa extranjera. Y ahí tenemos dos problemas serios. En el negocio del comercio exterior de granos, que es por donde ingresa la mayor cantidad de plata a la Argentina, vamos a tener cada vez más jugadores extranjeros y menos argentinos. Ese es un problema muy serio. Y ni hablemos de la incertidumbre laboral de 30.000 trabajadores que dependen de Vicentín, 7.000 en forma directa y 23.000 en forma indirecta. Esos problemas son muy serios en medio de este escándalo de esta semana. Por eso es imprescindible que el Congreso de la Nación, porque es un tema federal, si no lo hubiéramos hecho nosotros en la legislatura, el Congreso de la Nación vuelva a tomar la idea de que este tema se debata en el Congreso de la Nación. Carlos, y además hay que tener presente lo que yo señalaba cuando charlaba en este momento contigo, los pequeños y medianos productores que han quedado en el camino, la cantidad de gente que ha tenido que vender sus explotaciones, que no puede reponer materiales, que no puede comprar insumos, pero no hablemos de los grandes latifundistas, hablemos de la gente que no tiene otra posibilidad para vender su cereal que caer en estos grandes estafadores. Escuché un dato además, Luis, que te da mucha más bronca y más indignación. Los productores son hoy la gran parte de los 1.638 acreedores que se presentaron al concurso de Vicentín, que se abrió el 10 de febrero pasado. Después quedaron menos, pero lo cierto es que la mayoría son productores, como vos decís, muy pequeños, que además son socios de cooperativas y a través de las cooperativas le vendían a Vicentín o le entregaban el cereal a Vicentín. La deuda es enorme con ellos, pero escucha el dato porque es impactante. Esta semana nosotros nos reunimos de la Comisión de Seguimiento de la Causa Vicentín con los doctores en Ciencias Económicas Zanotti y Gallero, que son los auditores del Banco Nación, que hicieron un informe sobre toda la documentación de Vicentín. En el año 2019, cuando ellos dijeron que se declaraban en estrés financiero, en cesación de pagos, ganaron, le quedó absolutamente limpio, ganancia pura, utilidad neta, 847 millones de dólares, Luis. En 2019 le quedó 847 millones de dólares a Vicentín. ¿Dónde diablos fueron a llevar esa plata? En el año 2018 ganaron utilidad neta 525 millones de dólares. Acá claramente hay una jugada, no solamente de vaciamiento de empresas, sino de fuga de capitales, lavado de dinero, subfacturación de exportaciones, triangulación de importaciones y exportaciones. Es realmente una saga de hechos delictivos que deberían estar juzgándose ahora, porque pruebas ya están presentadas ante la justicia federal y el juez del concurso lo sabe. Lo que da la sensación, por eso digo que a esta altura y después de lo que pasó esta semana con el sainete de la presentación del balance, es que estamos en un escándalo que nos denota, que nos muestra cómo Vicentín está haciendo lo que quiere. Y el drama grande, como vos decís, lo tienen los productores, muchos de ellos que están fundidos, especialmente en Santa Fe y en Córdoba, y por el otro lado, insisto, la situación de los trabajadores. Carlos, un abrazo muy grande en nombre del equipo del programa y estamos en permanente contacto, por supuesto, con estos temas que a veces hay que hablarlos con total y absoluta claridad porque están en el tejido social, porque nos hacen mucho daño y porque pedalearlos y meterlos debajo de la alfombra no conduce absolutamente a nada. Así es, pienso exactamente lo mismo. Muchísimas gracias, un abrazo muy grande. Ahí estaba Carlos Delfrade, Juanito y contundente. Exactamente, la palabra entonces del diputado provincial, periodista, también ha escrito varios libros. Realmente Carlos Delfrade sabe de lo que está hablando porque tiene material para obviamente instruirse y para informarse y porque también está permanentemente en tema. Vamos ahora